decíamos, oficialmente comienza esta mega obra del viaducto, denominado superviaducto, en las intersecciones de las avenidas Aviadores del Chaco y Madame Lynch. Según el Ministerio de Obras Públicas, en 12 meses tiene que concluir esta obra. El MOPC tiene un plazo de 12 meses para culminar la emblemática obra, buscada hace 15 años en un sitio donde el flujo vehicular va en aumento. Para el efecto existen caminos alternativos a ser utilizados para los conductores durante la mega obra. Nosotros estábamos terminando en estos días el asfaltado de los caminos alternativos que estaban previstos, así como también esperamos que este fin de diciembre se complete la rampa de la avenida Ñuguazú y se convierta en una alternativa también, por lo menos para el tráfico que sale de Luque, que pueda utilizar la avenida Ñuguazú como una alternativa a aviadores. En muchos casos a veces es difícil precisar inclusive los montos de las indemnizaciones porque es una actividad informal, entonces no tenemos cifras objetivas con las cuales podamos manejarnos con un criterio de transparencia, es decir, si a mí alguien me reclama 30 millones de guaraníes por día, entonces no tengo opción de pagar esa suma. Al respecto, como solución inmediata, el ministro Jiménez Gaona plantea una capacitación a los vendedores ambulantes que piden el subsidio, a fin de que se unan a la obra mientras dure. Con relación al tan ansiado acueducto en el Chaco, en la fecha se firmó una póliza de seguros por daños en la zona de unos 3 millones de dólares. La construcción está en proceso, alcanzando ya 101 kilómetros y un 70% de ejecución en una etapa. Esto permitirá que 100 comunidades indígenas y colonos menonitas accedan al agua entre Puerto Casado y Loma Plata. En Puerto Casado se potabiliza el agua, ahí estamos terminando un reservorio muy importante y eso va a dar lugar a una segunda etapa donde se construye la red de distribución. Hubo contratos rescindidos por el caso de provisión de tuberías, incluso el tiempo inestable paralizó por varios días las obras.